¿Qué tal? Mi nombre es Myron Jiménez León. Hoy les voy a estar hablando un poco sobre lo que es la elaboración de insumos orgánicos. Primero que nada, quiero agradecer a las compañeras Stephanie Murillo y Ana Rodríguez que elaboraron esta presentación. Y bien, comencemos. Les voy a hablar sobre lo que es el abono bokashi. Bokashi es una palabra japonesa que significa fermentado. Entonces tenemos que es un abono hecho con materiales de origen animal y vegetal. Es un fertilizante natural que sirve para nutrir a las plantas y al mismo tiempo enriquecer el suelo, recuperando la fertilidad natural. A continuación les voy a hablar sobre insumos biológicos y herramientas usadas para la elaboración. Y bien, vamos a empezar con el agua limpia, no clorada. También como otro insumo biológico tenemos la gallinaza, que es estiércol seco. Este aporta nitrógeno. Tenemos la granza de arroz o cascarilla de café seco. Esto aporta silicio y estructura y textura al suelo para el desarrollo radicular. También tenemos la melaza, que es fuente de energía de microorganismos. Este aporta fósforo, potasio, calcio, magnesio, boro, hierro, manganeso y zinc. A continuación tenemos el pulimento de arroz, que son vitaminas de complejo B, y este aporta potasio, silicio, calcio y magnesio. También ayuda al proceso de fermentación. Tenemos también el carbón, que es un retenedor de humedad, la cachaza o ceniza de bagazo de caña, que lo que aporta son minerales. Tenemos la harina de rocas, que aporta hasta 56 minerales distintos. Y tenemos los microorganismos de montaña activados, que son descomponedores biológicos. Ahora bien, con respecto a las herramientas, bueno, pues está la pala, cubetas plásticas o baldes, regaderas y madera para esquivas. Ahora, con respecto a este mismo abono de bokashi, les voy a compartir su proceso de elaboración. Lo primero es colocar materiales en un lugar plano para su adecuada elaboración, ¿verdad? A continuación, diluir la melaza con los microorganismos y agua. Colocar una capa base con el material que tenga mayor textura. Luego colocar en capas cada material y humedecer en cada capa respectivamente con la melaza y los microorganismos diluidos. Al colocar todos los materiales en capas y humedecerlos, se voltea y se mezcla bien. Y luego hay que realizar prueba de puño para verificar la textura y la humedad adecuada. Deben formarse terrones sin que gotee agua. Es muy importante recordar que el orden de colocación de los materiales es según el volumen y textura de cada uno. Y bien, ahora les voy a hablar sobre el abono bokashi de 1, 8 y 15 días. Primero comencemos con el abono bokashi de un día. Este es el que inmediatamente del proceso de elaboración se puede aplicar al cultivo. Ahora el abono bokashi de 8 días. Después de la elaboración se realiza lo siguiente. Se recogen sacos de nylon, se esquiva con madera de por medio dejando distancia entre los sacos para la circulación de aire y se tapa con un plástico durante los 8 días antes de usarlo. Y por último el abono bokashi de 15 días. Después de la elaboración se realizan los siguientes pasos durante los días antes de su uso. Se apila el abono preparado a una altura de 50 centímetros. A partir del día 2 hasta el día 5 se voltea 2 veces al día, por la mañana y por la tarde. A partir del día 6 al 12 se voltea una vez al día y se almacena en sacos de nylon en un lugar seco y protegido de la radiación solar, hasta su uso en el campo. Ahora les voy a comentar un ejemplo de preparación de 20 sacos de abono bokashi. Se necesitan 8 sacos de gallinaza, 6 sacos de granza de arroz, 4 sacos de cachaza, 4 sacos de carbón mineral, un quintal de pulimento de arroz, un quintal de harina de rocas, 16 litros de melaza, 20 litros de microorganismos y líquidos activos. La relación carbono-nitrógeno es de 3 a 1, 3 partes de carbono, que son la granza, el carbón y la ceniza, por una parte de nitrógeno, que sería la gallinaza. Ahora les voy a hablar sobre sus dosis y aplicaciones recomendadas. Para lo que son almácigos se recomienda aplicar abono bokashi de 1 o 2 meses en una relación de 6 por 4, 6 partes de abono bokashi en 4 partes de tierra. Para lo que es el vivero se recomienda aplicar en una relación 1 por 1, una parte de abono bokashi por una parte de tierra. Y ya en el campo se recomienda aplicar aproximadamente 500 gramos por planta, dependiendo del cultivo y condiciones del suelo. Y ahora les voy a hablar sobre el compost.
Así, a manera de resumen, rápidamente el compost, a diferencia de los fertilizantes químicos, agrega materia orgánica y no lixivia en sus materiales y las plantas no los utilizan de inmediato. Recicla los desperdicios del huerto, las hojas y los desechos de la cocina, transformándolos en alimento para el suelo. Mejora la estructura del suelo, haciéndolo más fácil de trabajar. Incrementa su capacidad para retener la humedad y el aire reduce la posibilidad de erosión. Finalmente, las semillas germinan más rápidamente en un suelo con compost. Ahora, sobre la elaboración del compost. Se recolectan y amontonan residuos o restos orgánicos. Se realiza la pila en un lugar de fácil acceso, soleado, protegido del viento y lluvia excesiva, con disponibilidad de agua para riego, eso sí. La longitud será variable según la cantidad que se va a hacer. Lo recomendable es formar una base de 1.6 metros de ancho y 1.5 metros de altura. Se hacen capas secas de follaje leñoso o de mayor volumen y se alterna con una capa de estiércol, así hasta llegar a las medidas recomendadas. Se cubre con plástico negro perforado o con malla antirraíz. Acá tenemos una imagen de ejemplo en la que podemos ver el proceso. Ahora les voy a hablar un poco sobre lo que es el control y manejo adecuado del compost. Se debe realizar una revisión periódica de temperatura, debe estar entre los 65 grados Celsius y los 70 grados Celsius. Se debe realizar el proceso de volteo una vez al mes. Se debe llevar el control de humedad una vez a la semana, utilizando la prueba del puño. Si es necesario, se debe humedecer o asolear hasta que alcance el nivel perfecto para la composta. Aproximadamente a los 3 o 4 meses se ensaca y se almacena en un lugar fresco, aireado y protegido de la lluvia y radiación solar, hasta su uso. Acá tenemos otra imagen. Y ahora les voy a hablar sobre los biofermentos, o bioles, caldos bacterianos. Los bioles, biofermentos o caldos bacterianos son abonos de tipo foliar orgánico, resultado de un proceso de digestión anaeróbica de restos orgánicos de animales y vegetales. Son ricos en fitohormonas, un componente que mejora la germinación de las semillas, fortalece las raíces, follaje y la floración de las plantas. Y bien, les voy a hablar de insumos que podemos utilizar en la elaboración de bioles. Material orgánico en general foliar. Este puede ser de cualquier tipo de planta, dependiendo de qué nutrientes se necesiten en la granja o el huerto. Estiércol, este puede ser de animales porcinos o bovinos. Frutas, sobre todo las ricas en nutrientes del suelo, como el nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio, hierro, etc. Levadura, suero animal o melaza. Ahora les voy a hablar sobre su preparación. La mezcla debe realizarse en tanques plásticos para acelerar la descomposición. Se mezclan los insumos homogéneamente en tanques plásticos, se deja reposar durante 40 días, se debe realizar un movimiento de la mezcla cada 2 días para su correcta descomposición. Ahora, con respecto a las dosis. La dosis recomendada es de 4 litros de biol por 20 litros de agua. Se debe colar el biol debido a posibles atascamientos en la boquilla de nebulización de la bomba de aplicación. Y bien, esto sería todo por parte de esta presentación. Muchas gracias.